Buen día. Señor les bendiga, hermanos. Antes de compartir la palabra del Señor con ustedes, dos cosas. Una, quiero agradecer, Pastor Germán, cada uno de los hermanos de Junín, San Martín, de los Andes. La verdad, creo que es el sentir de todos los que estamos aquí presentes. Siéntanse usados por el Señor, porque la verdad, hermanos, es que hemos recibido cariño, preocupación, y se ve el trabajo que está de fondo. Que el Señor les recompense, hermanas. Ha sido todo muy, muy, muy grato. Todo lo que han hecho, se nota que hay esfuerzo de fondo, y veo la mano del Señor obrando en sus vidas, hermanos. La verdad, esto me emociona. Y conversábamos con Ricardo hace unos días atrás, y la verdad es que es la obra del Señor, hermano. Cada uno de ustedes que ha conocido al Señor puede decir: esta es la obra del Señor. Y está avanzando en la Patagonia, hermano. Ustedes van a salir de aquí con una responsabilidad, y esa responsabilidad es seguir adelante con la extensión del reino de Dios, la palabra del Señor. Otra cosa que quería compartir, los pastores también somos ovejas. Y la verdad es que yo he sido confrontado durante estos días, desde la primera plenaria con Germán, y la verdad es que ha sido de bendición para mi vida. De verdad, hermanos, ha sido de bendición para mi vida, y lo digo de todo corazón, porque a veces pensamos que los pastores parece que no nos pasan balas, pero estamos siendo todo el tiempo tentados, confrontados con el mal, pero a la misma vez hemos visto también la gracia y la misericordia del Señor. Nosotros estamos de pie simplemente porque la gracia del Señor lo ha permitido. Dios es bondadoso y su obra la está cumpliendo en cada uno de nosotros, como en cada uno de ustedes, hermanos. Dije dos cosas, una más. Disculpen. Saben, hermanos, yo estoy seguro que el Señor ha estado hablando a tu vida, y ahora estoy hablando personalmente, particularmente a cada uno de ustedes. Dios ha estado hablando a tu vida, hermanos. No sé quién eres tú. Dios conoce tu vida. Y probablemente, hermanos, de aquí salgan personas con un corazón transformado. De aquí van a salir personas que van a poner en práctica esta herramienta, los medios de gracias para poder seguir adelante avanzando en la carrera de la fe. Pero por otro lado, el Señor también te ha dado una responsabilidad. Ya no eres ignorante. El Señor te ha dejado esta oportunidad para que lo que has recibido lo compartas con otros en tu iglesia. No te quedes, no te lo guardes para ti. Bueno, habiendo dicho eso, hermanos, vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias en esta mañana. Querido Padre, tú conoces mi corazón, tú conoces, Señor, mis debilidades, pero también conoces de dónde me has sacado, Señor. Gracias te doy, Señor, porque si no fuese por tu gracia, quizás ni siquiera estaría con vida. Tú eres el Dios de misericordia y de compasión, y he visto tus bondades en mi vida, Señor. He visto también, Señor, cómo me has hecho crecer, pero estamos recién comenzando. Todavía queda mucho. El camino de la santificación no termina hasta nuestra glorificación. El camino de la santificación es una lucha constante, pero a la misma vez, Señor, te agradecemos, porque en esta lucha no estamos solos. Tu gracia está con nosotros. Gracias, Señor, por los méritos de Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra. Señor, tú conoces también que soy tardo de lengua. Me cuesta expresar las profundidades de tu palabra. Pero, Señor, tu Espíritu Santo hable a través de tu santa palabra en esta mañana.
Soy débil, Señor, pero tú eres el fuerte, el sabio Dios. Habla a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, vamos a abrir la carta a Tito. Y yo sé que cada uno de nosotros, desde que comenzamos a estudiar la Biblia, hemos aprendido que la primera carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo y Tito son cartas pastorales, ¿no? Y a veces enfatizamos tanto, es correcto esto, pero enfatizamos tanto esto que cuando un hermano común en nuestra congregación empieza a buscar un libro de la Biblia para comenzar a estudiarlo, profundizar y leer, pero esta carta es para pastores. Primera Timoteo, segunda Timoteo, Tito. Pero la verdad es que las implicaciones, los principios, las instrucciones, también, aunque hay específicas para nosotros, aquí hay enseñanza para todos los hijos de Dios, los creyentes. ¿No es así? Bueno, Tito es una carta muy pequeña, pero a la misma vez es una de las cartas más profundas. Está lleno de teología, aunque son 3 hojitas en nuestra Biblia, pero hay teología hermosa que está aquí condensada. Se habla de la justificación, de la salvación, nuestra redención, la regeneración. Se habla de la venida del Señor Jesucristo. Todo esto de nuestra fe, de nuestra justificación sin las obras de justicia, todo esto está aquí en esta carta. Y es hermoso, hermano. Pablo hace un cambio, a diferencia de otras cartas, pone el corazón, la médula de esta carta está centrada aquí en el capítulo 2, verso 11 hasta el verso 15. Hay otros versos también que hablan en el principio y al final de teología, en el capítulo 3, por ejemplo, verso 5 en adelante, también hay rica teología. Capítulo 1, verso 1 también, pero aquí creo que es el corazón, como muchos le han llamado, de la carta. Es hermoso, hermano. Dice así la palabra del Señor: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Ahí la lectura. Hermanos, yo no sé si te has dado la oportunidad de poder charlar con unos 3, 4, 5, 6, 7 hermanos de los que hemos estado en estos días. Pero yo me he gozado hablar con ustedes, hermanos. 5 minutos, 10 minutos, y la verdad es que he aprendido y he visto cómo la gracia del Señor ha estado obrando en sus vidas, y la verdad es que me gozo en el Señor escuchar sus testimonios. Quisiera tener más tiempo y de poder contar lo que el Señor, de dónde me sacó. Pero hermanos, me bendicen al comentar lo que el Señor está haciendo en sus vidas. Cada uno de ustedes viene de un contexto distinto, ciudades distintas, y habemos de naciones distintas, porque hay hermanos que vienen de Chile y también de Córdoba. La verdad, hermanos, es que es precioso. Si hay algo que nos une, es nuestro Señor Jesucristo. Es la comunión que podemos recibir a través de Él. Eso es algo hermoso que podemos disfrutar. Y de hecho, toda la eternidad nos vamos a pasar juntos, adorando a nuestro Señor, a nuestro Rey de Reyes. Es hermoso, hermano.
Otra cosa importante, hermanos, aparte de tener algo en común, tenemos cosas distintas, venimos de culturas distintas. Estuve conversando con algunos hermanos que vienen de allá de Pedregoso. Es un lugar donde hay muchos campesinos y donde hay muchos hermanos mapuches. Yo también soy mapuche. Pero ¿saben qué, hermanos? Qué hermoso que la obra del Señor, que la gracia del Señor se derrame a toda cultura y etnia. ¿Saben, hermanos, que esta carta que fue escrita por el apóstol Pablo y que fue, ¿cierto?, dirigida a Tito, tenía un propósito? Y ese propósito era que Tito, capítulo 1, leamos por favor, capítulo 1, verso 5, dice: por esta causa te dejé en Creta. Le está diciendo Pablo a Tito. Dos cosas, dice el verso: para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Hermanos, entender un poco el contexto histórico nos ayuda a poder entender lo que Pablo está diciendo aquí. Los cretenses eran una mezcla de culturas. Cuando tú estudias algo de historia, te vas a dar cuenta de que aquí habían por lo menos 5 etnias que estaban en esa isla. Te puedes fijar, hermano, y meditar un poco en que 5 culturas diferentes en un momento de la historia en que cada visión, cosmovisión del mundo y de lo que le rodea estaba más bien traído por marinos mercantes y por piratas. ¿Se podría encontrar algo sólido donde colocar la fe? No. En ese contexto es como llegó el Evangelio a este lugar. Y cada una de estas culturas, por supuesto, el hombre es pecador, no importa de qué etnia sea, está perdido en pecado, es inicuo, y lo único que necesita es un espacio para poder desenvolverse en el pecado. Estas culturas, hermanos, estaban mezcladas, y Pablo, ahí dentro de la carta, en el capítulo 1, dice en el verso 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Esa era la fama que tenían los habitantes de Creta. No era muy buena, ¿no? Que nuestra ciudad, nuestro país, el lugar, nuestra comunidad donde vivamos, que tenga este testimonio, no es algo grato. Pero ¿saben qué? El contexto también nos muestra, cuando revisan la historia, que a ellos no les importaba nada que el mundo los viera como personas contumaces, mentirosas. Es como que le producía orgullo. Pablo en el verso 13 dice lo siguiente, el verso 13: este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Este testimonio, ¿qué testimonio? ¿Cómo eran los cretenses? Siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Acá hay un término que se utiliza bastante, es tal cual, ¿no? Pablo está diciendo, este testimonio es cierto, así son. Ese es el contexto en donde llegó el Evangelio. Y uno podría decir, ¿saben, hermanos? A propósito, hay algo que ocurre en nosotros cuando predicamos el Evangelio. A veces buscamos rostros, a ver, me parece que este tiene cara de escuchar el Evangelio, este es más receptivo. Pero la Biblia nos muestra, hermanos, que cuando el Señor va a transformar el corazón de un ser humano, no importa quién sea, de dónde venga, qué pecados haya cometido,
No importa, el Señor si lo va a rescatar, si le va a dar un corazón nuevo, no importa nada de eso. Es la gracia del Señor que va a transformar su vida. Bueno, este era el testimonio que tenían ellos. Imagínense lo difícil que fue llegar Pablo cuando llegó con el Evangelio. Hubieron otros también que llegaron, probablemente aquellos convertidos, ¿cierto? Cuando llega el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, primeros capítulos. Habían cretenses, dice la palabra del Señor. Quizás volvieron, ¿cierto?, con un corazón transformado y ellos también colaboraron para levantar iglesias en este lugar. Ese es el contexto de lo que estamos estudiando, histórico. Por otro lado, hermanos, una vez que el Evangelio llegó a este lugar, la gracia se manifestó en este lugar de manera tremenda, porque personas con un testimonio tan horrible se convirtieron al Señor y se levantaron iglesias, puntos de predicación. Probablemente eran grupos de estudios bíblicos, así como hemos comenzado muchos de nosotros. Y muchas personas empezaron a caminar en el Evangelio, pero tenían todo un trasfondo. ¿Se pueden imaginar ese trasfondo? Ya lo comentamos. Cuando tú llegas al Evangelio, hermano, cuando tú llegas al Evangelio y te conviertes a Cristo, y la verdad es que todo el mundo te cambia. Miras las cosas con una nueva mirada porque tienes un nuevo corazón. Pero a medida que vas caminando y profundizando y conociendo al Señor, ¿sabes qué es lo que pasa? Que el Señor te va mostrando que todavía tienes remanentes de pecado en tu vida. A medida que vas creciendo, madurando en la fe, el Señor te va mostrando a través de su palabra que tienes que cambiar muchas cosas todavía en tu vida. Pero aquí es donde nos deleitamos en la gracia del Señor, hermano. Que Dios nos ha puesto todo a nuestra disposición para quitar esto de nuestra vida. Hermanos, es clave entender que cuando Pablo le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, es porque habían cosas todavía que había que solucionar. Quizás inmadurez en los creyentes, había problema, no tenían liderazgo, por eso Tito tenía que establecer ancianos. Pablo le dio la autoridad para que pudiese también levantar el liderazgo en estas iglesias. Había mucho trabajo por hacer. Y esto nos lleva, hermanos, a entender por qué Pablo deja en el centro esta teología. Porque todo lo que tiene que ver con esa corrección, con esa instrucción que le está dando Pablo, no puede ser realizada si primeramente esas personas a quien Tito tenía que exhortar, reprender, hablar, primeramente no habían recibido la gracia del Señor para salvación. Verso 1 dice lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los creyentes. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los creyentes. Hermanos, el inicio de nuestra santificación, lo hemos escuchado durante estos días, comienza con nuestra salvación. Y específicamente, hermanos, con la transformación de nuestro corazón. Acompáñame a leer capítulo 3, verso 5, verso 4 primero. Pero cuando se manifestó, dice, la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Hermanos, no
no hay santificación si primero no hay salvación y no hay regeneración. En la salvación incluimos todos estos otros, esta obra, términos teológicos, justificación, redención, regeneración, la santificación posicional. Todo esto es una obra de gracia. Comienza desde el momento en que hemos conocido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Otra cosa importante que está diciendo, hermanos, ahí el verso 11, que esa gracia de Dios que se ha manifestado está hablando del pasado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos entender que si Cristo vino hace 2000 años, ¿cómo pudo haberse manifestado en el pasado? ¿Cómo fueron salvos los creyentes del Antiguo Testamento? Es la pregunta. ¿Cómo fueron salvos? Por gracia. Ellos no fueron salvos por obra, fueron salvos por gracia. Pusieron su fe en lo que el Señor les estaba mostrando. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento está apuntando hacia la obra perfecta de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, la gracia de Dios, hermanos, en primer lugar, es el origen de nuestra salvación y la santificación. Es el origen, es el comienzo. Hay un pasaje que quiero que me acompañen a leerlo, está en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Dice lo siguiente. 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Estamos hablando de Jesucristo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Miren, hermano, nota lo que dice el pasaje. Él nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo fue dada esa gracia? Mira lo que dice, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. Es decir, esta gracia, hermanos, que nos ha otorgado la salvación, fue entregada, fue preparada para nosotros en la eternidad pasada. Entender esto, hermanos, es hermoso. Cómo el Señor, la obra del Señor comenzó antes que tú nacieras. Antes que pensaras siquiera que había un Dios verdadero que existía, la gracia del Señor estaba preparada y dispuesta para que se manifestase en tu vida, y a través de ese llamamiento especial te atrajo el Señor con su palabra, el Espíritu Santo, regenerando tu corazón y ayudándote a comenzar en la santificación. Entender esto, hermano, es precioso. Cuando recién me convertí, las primeras semanas, una persona que se convierte recién, lleno de gozo, el primer amor, contento por lo que el Señor había hecho en mi vida, mi corazón había sido transformado, pero venía saliendo de un montón de vicios. Una de las preguntas que hubo el día de ayer tenía que ver con esto.
adicciones. Y yo me preguntaba después de esa semana, ¿y qué hago ahora con esto? Nadie me había enseñado todavía, me había dado un discipulado, solamente tenía la convicción de que Cristo había transformado mi vida, había perdonado mis pecados, pero ahora ¿qué hago? ¿Cómo dejo el cigarrillo? ¿Cómo dejo el alcohol? ¿Qué hago? No podía entender y luché por semanas, hermanos. Fueron semanas terribles. Por un lado, lleno de gozo por la salvación, pero sentí la aflicción de mi corazón porque ese Señor que me había salvado, me había transformado, había muerto, había derramado su sangre por mí, hoy día estaba siendo ofendido cada vez que prendía un cigarrillo. Era terrible la carga que sentía en mi corazón. Hasta que entendí, hermanos, que si bien es cierto, la palabra del Señor, hermanos, está diciendo, y es un llamado a la santificación, nuestra santificación, nuestro camino a la santificación progresiva va tomado de la gracia de Dios. Eso es hermoso. Hermanos, no puede haber santificación si primero no hay salvación. Yo les dije en un principio, hermanos, probablemente alguno de ustedes está luchando en estos días y Dios ha estado hablando a sus vidas, a sus corazones y se han cuestionado y han examinado su vida a la luz de la palabra del Señor y probablemente uno de ustedes que está sentado ahí ha dicho: algo no cuadra en mi vida, algo anda mal. O no he entendido lo que significa realmente la santificación y me estoy deslizando hacia el legalismo o hacia el libertinaje, pero algo anda mal en mi vida. Y hermano, yo quiero decirte esta mañana, no salgas de aquí sin salir con la confirmación de que Dios te ha salvado. La gracia que ha sido manifestada está siendo derramada y Dios sabe y conoce tu corazón. No seas rebelde. Hay un llamado del Señor. Ricardo va a hablar después acerca del Espíritu Santo. Dios está llamando a tu vida para salvación y ha usado la palabra expuesta durante estos días para que tú te arrepientas y vuelvas tu mirada hacia tu Salvador. Hermanos, yo le dije esta ilustración de mi lucha en un principio. ¿Sabes qué me ayudó a entender el camino de la santificación que no se puede llevar adelante sin la gracia del Señor? Es que me habían invitado a una ceremonia donde habían varias autoridades. Yo trabajaba en agricultura orgánica y estaba en medio de todas esas autoridades, el gobernador, un alcalde, y me habían invitado como campesino y habían otros campesinos también, y de pronto se acerca ahí el gobernador y me saca un cigarrillo y me dice: ¿querés? No hablaba argentino, y pensé, lo recibí, lo prendí, empecé a fumar, cuando de pronto, después de hablar el alcalde y el gobernador, ¿sabes qué pasó? Dijeron: vamos a pedir a uno de los campesinos que pase aquí adelante y diga algunas palabras. Era Navidad, me acuerdo, Navidad. Y mientras iba subiendo al lugar donde iba a hablar, era un hombre bajito, humilde, sencillo, y mientras caminaba escuché a una mujer decir: ese hombre habla muy hermoso. Y entonces me quedé atento, escuchando. Subió y ¿sabes qué hizo? Predicó el Evangelio. No lo hizo el gobernador, no lo hizo el alcalde,
no lo hizo ninguna otra autoridad. Y mientras él predicaba que Jesucristo, él era una persona totalmente ignorante, no sabía leer, no sabía escribir, y un día alguien le pasó una Biblia y esa persona le dijo que era la palabra de Dios, y él se dirigió a un Dios que no conocía y le dijo: si realmente esa es la palabra de Dios, yo quiero aprender a leer a través de este libro. Aprendió a leer, leyó la palabra del Señor hasta que llegó al Evangelio de Juan, conoció al Señor, transformó su vida, reconoció que era un pecador. Todo esto lo compartió en un par de minutos y dio la gloria al Salvador. Y mientras nosotros escuchábamos, hermanos, la gente ahí, yo miraba a mi alrededor, los que estaban bebiendo alcohol dejaron su copa, los que estaban fumando empezaron a apagar su cigarrillo. Cuando yo me vi con el cigarrillo en la mano, me sentí humillado, hermano, hasta lo más hondo. Porque decía, yo tendría que estar ahí hablando y glorificando el nombre del Señor, quien me salvó. Cuando hablo del cigarrillo no estoy diciendo que esto, hermanos, era lo malo. Es mi corazón, remanentes de pecado. Y si hay algo que te puede ayudar para luchar contra la tentación, hermanos, es poner tus ojos todo el tiempo en el sacrificio y en la obra de Cristo para tu redención, tu salvación. Eso es el inicio de nuestra santificación. Hermanos, esa fue mi lección, eso fue lo que el Señor usó. Boté ese cigarrillo. Desde ahí nunca más volví a fumar. No hice un tratamiento, no hice nada de esto. ¿Sabes por qué? Porque el Señor limpió mi vida, limpió mi corazón. Hoy día yo paso frente a una persona que fuma y después de haber fumado ¿cuántos años? Me produce náusea. Me produce náusea. Y esto es lo que el Señor quiere hacer para nuestra santificación, hermanos. Que el pecado nos produzca náusea, vómito. Que lo odiemos, lo mortifiquemos. Y hemos aprendido, hermanos, que va a ser la lucha hasta el final, hasta que lleguemos a nuestra glorificación. Hermanos, la santificación no tiene un fin en esta tierra. Termina con la glorificación de nuestro cuerpo. En segundo lugar, hermanos, la gracia de Dios nos educa para vivir en santidad. Miren lo que dice el verso 12. Enseñándonos, ¿qué cosa? La gracia, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hermanos, ¿tú crees que el Señor nos salvó solamente para, abrirnos las puertas del cielo? El Señor nos salvó para que nosotros pudiésemos caminar como Cristo caminó en este mundo. Por supuesto, no vamos a llegar a la perfección, ya sabemos esto, hermanos, eso va a ser con la glorificación. Pero mientras que estemos aquí, hermanos, Dios está formando a Cristo en nuestra vida. Y estamos caminando hacia nuestra meta, que es ser conforme al varón perfecto, nuestro Señor y Salvador. Y para esto, el Señor nos ha dado de su gracia que nos capacita, nos educa, nos ayuda. ¿Sabes por qué estás aquí en estos días, hermanos? Es porque estás recibiendo educación de parte de Dios a través de su gracia. La palabra ha sido expuesta en estos días, hermanos, y ha sido de bendición para mí. Mi vida ha sido de bendición. Y estoy seguro que para tu vida también. En primer lugar, dijimos que para caminar en la santificación necesitas la salvación, necesitas, ¿cierto?, que tu corazón sea transformado, pero en segundo lugar necesitas también entender, hermanos, que la gracia de Dios es la que te educa, te encamina hacia lo bueno. Primeramente,
desechando el pecado, desechando lo malo. Nos abre los ojos a la realidad. Hay 3 palabras que aparecen aquí enseñándonos que renunciando a la impiedad, esto es algo, no es un pecado ligero, esto es algo horrible. Es algo que está premeditado, es algo oscuro, es algo horrendo, es asqueroso. La iniquidad, desechando todo esto y a los deseos mundanos, dice. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Todos nosotros, hermanos, batallamos, luchamos. Y para lo que para mí no es una tentación, para ti puede ser una tentación. Para lo que para ti no es una tentación, para mí puede ser una tentación. Y si bien es cierto, la obra del Señor nos ha liberado de la esclavitud del pecado, porque eso es lo que significa la redención, hermanos. Nos ha cortado las cadenas hacia el pecado y la esclavitud hacia Satanás. Si bien esto es una realidad en nuestra vida, hermanos, hoy día, con un corazón nuevo, somos capaces de no pecar y capaces también de pecar. Y no hay que darle mucha vuelta a esto porque solo tenemos que mirar nuestro corazón, hermanos. Somos capaces, aún siendo creyentes, aún siendo convertidos, de pecar y ofender la santidad de Dios. Y luchamos constantemente por esto. Y ahí es donde recurrimos a la gracia del Señor que nos enseña. Hermanos, nosotros podemos hacer, yo tomé apunte el resumen de las exposiciones, pero ¿qué hemos aprendido acerca de la santificación? Primero, posicional y también es progresiva. ¿Qué más hemos aprendido? Que no termina aquí, termina con nuestra glorificación. ¿Qué más hemos aprendido de la santificación? Pregunto yo. ¿Qué más? Que empieza con el arrepentimiento. ¿Qué más? ¿Qué más hemos aprendido de la santificación? ¿Sí? ¿Bien? Es una obra de Dios. Es una obra de Dios. Hermanos, es importante entender esto, hermano, y tomar en serio la palabra del Señor. Porque todo lo que estamos aprendiendo aquí, hermanos, es para que nosotros lo pongamos por obra. La palabra de Dios, hermanos, no es para que entre por aquí y salga por acá. Es para recibirla, para amarla, para obedecerla. La gracia del Señor nos enseña no solamente el aspecto negativo, renunciar a todo lo que tiene que ver con lo pecaminoso. Y una de las cosas, hermanos, que nosotros nos pasa es que muchas de las cosas están ligadas a nuestros recuerdos también del pasado. Yo no sé de dónde el Señor te sacó. No sé de dónde te sacó el Señor. Pero de pronto yo recuerdo cosas, estoy tratando de que un pasaje bíblico llegue a mi mente, recordando algo y de pronto recordé una situación específica y los recuerdos todavía están aquí. Y detesto eso, hermano. Odio eso, porque quisiera que no estuviese ahí. Pero está ahí en el disco duro. Digo, Señor, ayúdame, yo no quiero que lleguen tu palabra llegue a mi mente, a mi corazón, y llegan recuerdos de mi vida antes de conocer al Señor. Qué triste, hermano, me produce tristeza, pero a la misma vez me produce gozo. ¿Sabes por qué? Porque sé desde dónde el Señor me ha sacado y hasta dónde el Señor me ha llevado. Es hermoso. Entonces, ese era el aspecto negativo, y el aspecto positivo de cómo la gracia, ¿cierto?, nos ayuda para que no caigamos en el extremo, para que no tomemos en vano la gracia del Señor. Nos dice ahí el verso 12,
y vivamos en este siglo 3 cosas: sobria, justa y piadosamente. Algunos comentaristas han dicho que de manera sobria es como nosotros personalmente debemos vivir, de manera justa en relación a los demás y piadosamente en relación a nuestro Señor. Pero las 3 cosas al final siempre van a apuntar a nuestro Dios. Las 3 cosas son un paquete. Entonces, esto es lo que la gracia del Señor está haciendo en nuestra vida, hermano. Una de las preguntas que apareció ayer también tenía que ver con esto. Realmente, si Dios me ha salvado, si me ha justificado, ¿yo puedo pasarme toda la vida luchando, más bien no santificándome? Hay algo que no cuadra en eso. ¿Sabes qué, hermano? Pero también puede ser de que hay una mala comprensión de lo que significa la gracia y la santificación. Es importante entender, hermanos, que la santificación nos ayuda de manera progresiva, o más bien nos ayuda en nuestro crecimiento, y la santificación, como es todo lo que está relacionado con nuestra vida cristiana, involucra todas las áreas de nuestra vida cristiana. Hermanos, todo esto depende de la obra del Señor. Todo esto. Entonces, es importante entender eso. En segundo lugar, tenemos la gracia de Dios que está a nuestro favor y que nos ayuda, nos toma de la mano para crecer, seguir, batallar, mortificar el pecado. Pero también, hermanos, estaba recordando esto de algunos de los hermanos que vienen de allá de Pedregoso y que viven en el campo. Cuando era pequeño me enseñaron mis abuelos, que eran campesinos, que cuando se colocaba el yugo a los animales, a los bueyes, había que hacerlo con mucho cuidado, porque ustedes saben los tremendos cachos que tienen. Si un movimiento mal y te van a dejar muy, muy mal. Pero para sacar las coyundas, se llaman los lazos de cuero que se fabricaban para amarrar a los cachos, el yugo, y me llamaba la atención la técnica que se utilizaba. Si tú llegabas a sacar el lazo de un solo lado primero, ¿qué pasa, hermanos que viven allá? ¿Qué pasa con eso? Un desastre. Uno de ellos sale y el otro queda y no lo vas a poder sujetar porque quiere seguir al otro que escapó, que se fue liberado. Entonces hay una técnica. ¿Cuál es la técnica? Que empiezan a sacar una vuelta a un lado, otra vuelta al otro lado, otra vuelta a un lado, otra vuelta hacia el otro lado, hasta que ya están casi libres ambos. Una vez que ya están los dos desatados, se levanta. Y los animales, hasta que tú no le das la orden, parece que quedan ahí porque parece que todavía tienen el yugo aquí arriba. Bueno, ¿sabes qué pasa, hermanos? Nuestra posición ante el Señor, santificación posicional. Hemos sido liberados del pecado, pero muchas veces, hermanos, vivimos todavía como esclavos del pecado. La Biblia nos muestra que lo que quitó Cristo de nosotros es esas cadenas, esa esclavitud. Estábamos ahí unidos al pecado y al enemigo de Dios, Satanás. Cuando el Señor corta esas cadenas, nosotros ahora somos libres, pero también somos siervos de la justicia, dice su palabra. Por tanto, no hacemos lo que queramos. Ahora seguimos a nuestro Señor. Bueno, muchas veces, hermanos, aún entendiendo el Evangelio, hemos sido salvos, transformados, pero todavía llevamos aquí arriba como si tuviésemos el yugo amarrado a nuestra cabeza. Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que dijo con respecto a eso? Mi yugo es fácil de llevar. Mi yugo es fácil. Y eso del yugo tiene que ver con ¿qué? El yugo, sometimiento. Nosotros ahora
dejamos de estar sometidos a la esclavitud del pecado, dejar de estar sometidos a Satanás para estar ahora bajo el yugo de Cristo. Pero su yugo no es difícil de llevar. ¿Sabes por qué? Porque su gracia está con nosotros, acompañándonos. Tercer lugar, vamos acercándonos al final. Dice el verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gracia de Dios nos prepara para el regreso de nuestro Señor. La gracia de Dios nos prepara para el regreso de nuestro Señor. Dice el verso 13, nuestra esperanza bienaventurada, el contexto y las palabras como están puestas aquí, está haciendo referencia a la venida del Señor, al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y hay mucho debate teológico en este verso y algunos dicen, no, aquí está el Padre, aquí está el Hijo, pero la verdad es que el contexto y también el verso está enfatizando más bien la venida del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y esto es importante entender, hermanos, porque saben, hermanos, que si tú no estás constantemente valorando la obra del Señor y lo que nosotros estamos esperando, que es su venida, nosotros podemos perder el norte. Estamos esperando el regreso de Cristo. Cada vez que nosotros celebramos la Cena del Señor, probablemente en tu congregación sea una vez al mes, 2 veces al mes, no sé. Cada vez, ¿qué es lo que recordamos? Recordamos el sacrificio de Cristo. 1 Corintios capítulo 11, 23 en adelante. Pero también nos dice, ¿qué dice al final del verso cada vez que usamos esos versos para celebrar la Cena del Señor? ¿Cómo? Tenemos que hacer esto hasta que Él vuelva. ¿Y sabes qué está enfatizando ahí? El regreso de nuestro Señor. Pero no debemos hacer esto solamente cuando nos participamos de los elementos del pan y de la copa. Tenemos que hacerlo todos los días de nuestra vida, hermano. Ten presente que Cristo viene. Si Cristo no nos lleva antes, Él regresa por nosotros. Cuando digo antes, puede que muera el día de mañana. Pero Cristo puede regresar mañana. Y debemos estar ante esta expectativa. Cristo viene por ti. Cristo viene y regresa por nosotros, hermanos. Y esto debe afirmar nuestro corazón. Esto debe ayudarnos también a entender esto de la ventanita que hablaba el hermano el día de ayer en su predicación. Hermanos, el Señor está pendiente de lo que nosotros estamos haciendo. Que no nos avergoncemos cuando tengamos que ver el rostro de Cristo en su venida. Entonces, Cristo ya vino por primera vez y su primera vez estaba en relación con el pecado. Vino para morir, para poder redimirnos, comprarnos la salvación, pero viene nuevamente y viene por sus santos. Regresa por nosotros. Él pagó nuestra libertad. Él pagó nuestra libertad. La palabra del Señor allá en Marcos capítulo 10, verso 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Dar su vida en rescate por muchos. La pregunta es, hermano, ¿de qué manera? ¿Cómo lo hizo el Señor Jesucristo? Primera de Pedro 1, 18, 19 dice que sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese fue el precio
de nuestra redención. La sangre de Cristo derramada para nuestra redención. Y no es poco, hermanos. Es un costo alto. Nosotros nos gozamos de haber recibido la salvación, la redención de nuestras almas por gracia, no por méritos. Para nosotros no tuvo ningún costo, pero para nuestro Señor tuvo un costo tremendo y fue su sangre derramada en la cruz. Cristo va a regresar, ¿lo crees? Amén. Yo creo, hermano, que una de las razones del por qué muchos cristianos ya no esperan con expectación la venida de Cristo es porque se han acomodado demasiado a este mundo. Nos hemos acomodado demasiado, estamos demasiado regalones aquí. Y mientras más amamos este mundo, ya no queremos en realidad todavía. Señor, espera un tiempo más hasta que saque a flote, qué sé yo, mi negocio, hasta que mis hijos crezcan. Hermanos, nos hemos enamorado de este mundo y olvidamos que el Señor nos ha dicho que solamente estamos de paso. Somos peregrinos, nuestra patria no está aquí. Y mientras estamos aquí, estamos llamados a predicar, a expandir el reino de Dios a través de la predicación del Evangelio. Primera de Tesalonicenses 1:9 dice, si la gracia ha venido a tu vida, Primera Tesalonicenses 1:9, y nos muestra, ustedes han estudiado esta carta y ustedes saben el contexto también de dónde fueron rescatados los de Tesalónica. ¿Cómo eran ellos? Eran idólatras, servían a dioses, un número grande de dioses, estaban metidos en un montón de cosas ocultas. Y miren lo que dice el verso 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Tres cosas aparecen aquí en estos versos. Ellos se convirtieron de los ídolos a Dios, es decir, dejaron todo su pecado de idolatría, maldad, para darle la espalda a lo inicuo, a lo perverso, a lo oculto, para volver su mirada hacia el Salvador. Segundo, convertisteis, dice, de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Servicio. Por gratitud al Señor. Tercero, y esperar, dice, de los cielos, ¿a quién? A su Hijo, a Jesucristo. Tres cosas. Entonces, una persona que realmente se ha manifestado la gracia para salvación, lo va a manifestar de tres cosas. Le va a dar vuelta la espalda al pecado, va a mirar al Señor, caminar, luchar para obedecer la voluntad del Señor, para servir al Señor con toda su vida, con sus dones, con sus talentos, pero a la misma vez, hermanos, estar esperando la venida del Señor. Tres cosas que resumen la vida de un convertido. Entonces, si la gracia ha venido a tu vida, hermano, para salvación, no tan solo te vas a apartar del pecado, sino también que vas a poner tu vida al servicio del Señor y vas a esperar el regreso del Señor, no solamente en el día de la cena del Señor, todos los días de tu vida hasta que Cristo venga por nosotros.
La visión correcta, hermano, de quienes hemos sido redimidos es aferrarnos de la gracia de Dios y mortificar el pecado mientras esperamos el regreso de nuestro Señor y Salvador. Último punto, hermano, verso 14. Dice, capítulo 2, verso 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hemos aprendido y se ha repetido mucho durante estos días que ninguno de nosotros, hermanos, ha sido salvo por los méritos, por obras de justicia. La Biblia dice en Isaías que nuestras obras son como trapos de inmundicia ante los ojos del Señor. Nadie puede alcanzar la salvación si no es a través de la gracia de Dios. Pero hemos sido salvos por gracia ¿para qué? Para buenas obras. Nosotros hemos sido transformados para buenas obras, hermanos. Y a veces miramos un poco, pero esto de hacer cosas, buenas obras, ¿en qué consiste, hermano? Bueno, es hacer la voluntad del Señor en todos los aspectos de la vida. Buenas obras. Lo que se está haciendo aquí es buena obra. Ayudar a nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo, buenas obras. Pero no para ganarnos el favor del Señor, porque Dios nos ha regalado la salvación. Es un don gratuito, sino porque le amamos y porque queremos entregar esta ofrenda al Señor en gratitud, no por obligación, no por imposición, sino por amor al Señor. Entonces la gracia de Dios nos impulsa hacia las buenas obras. Último punto, la gracia de Dios nos impulsa hacia las buenas obras. Hermanos, Efesios 2, 20 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y nota lo que está diciendo ahí. Así como la gracia de Dios había manifestado para salvación y se dio a conocer a través del Señor Jesucristo y a través de la predicación del Evangelio para salvación, hermanos, las buenas obras en las cuales hoy día estamos transitando fueron preparadas también en la eternidad para que nosotros anduviésemos en ella. Hermanos, yo no sé si has estudiado, la mayoría de nosotros hemos enseñado a las 7 iglesias de Apocalipsis, ¿no? Las cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis. Hay varias frases que se repiten ahí en cada una de las iglesias. Hay 2 iglesias a las cuales el Señor no las reprende. No las reprende. Una de ellas es Filadelfia. Pero hay una frase que se repite una y otra vez en cada una de las iglesias. ¿Y sabes cuál es esa palabra? Yo conozco tus obras. Y a veces nos centramos solamente en estas iglesias. Sí, pero fueron históricas. No, pero también pueden hablar, representar a las iglesias en el presente. Pero hermano, Cristo está diciendo ahí a tu vida, hoy día, en el día de hoy, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Para Cristo son importantes nuestras buenas obras. Ya has entendido que no es para salvación, porque es por gracia. Pero las buenas obras manifiestan, hermanos, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Es imposible que un cristiano se pase toda la vida en esta tierra no haciendo nada. Es imposible que un verdadero creyente se pase toda su vida en una iglesia de una manera pasiva, porque no estamos hechos para poder quedarnos estancados. Estamos hechos para crecer en santidad
en servicio y en buenas obras por amor al Señor. Hermanos, el Señor nos ayude. El Señor nos ayude. Necesitamos de su gracia. Nosotros estamos propensos, cada uno de nosotros, hermanos, cada uno, no importa quién sea, si eres pastor, si eres anciano, si eres un hermano común de la congregación, no importa. El punto es que cada uno de nosotros estamos propensos a ofender la santidad de Dios. Y tienes que reconocer que necesitas de la gracia del Señor para no caer en el libertinaje o en el legalismo. Estos son los dos extremos. Necesitamos la gracia del Señor. Necesitamos entender el Evangelio, repasar todos los días de nuestra vida, hermanos, el Evangelio de Cristo. Hay un libro, a propósito, si quieren después, no recuerdo el autor, pero dice, se me fue de la mente, pero es de matrimonios y tiene que ver con la santificación y cómo el Evangelio es importante para la vida del matrimonio. Bueno, el Evangelio es importante para nuestra santificación todos los días. Tenemos que volver a recordar el Evangelio, lo que Cristo ha hecho por nosotros para comprar nuestra redención. En segundo lugar, hermanos, nuestra vida de santificación, si bien es cierto, es sinergista, porque es Dios y nosotros también somos responsables. Dios y nosotros en nuestra santificación. No la posicional, sino la progresiva. Necesitamos depender de la gracia del Señor todos los días. En tercer lugar, hermanos, si tú has dejado a un lado esta doctrina maravillosa del regreso de Cristo, el Señor viene, hermanos, 1 Corintios, ¿qué dice el apóstol Pablo? Cada uno tendrá que estar ante el tribunal de Cristo para dar cuenta. No desde cuando no le conocíamos, desde que le conocimos al Señor. Tendrás que dar cuenta de todo lo que has hecho, de todo lo que el Señor te ha dado. Gracias al Señor, esto no es para condenación, pero tendremos que dar cuenta ante el Señor. Y en último lugar, hermanos, las buenas obras cuentan en el creyente. No para salvación, es porque esto demuestra consecuentemente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Termino con esto solamente, hermanos. Yo sé que puede ser frustrante el tema de la santificación progresiva, pero hermanos, hay que empezar. Si tú te has dado cuenta durante estos días que no has avanzado nada, es porque quizás necesitas examinar tus convicciones y ver dónde estás, si estás en Cristo o no lo estás. En segundo lugar, si tú ves que realmente estás convencido que el Señor te ha dado un corazón nuevo y estás luchando con un pecado regalón en tu vida, cuidado con eso, hermanos. Pide al Señor que te dé de su gracia para poder apartarte de todos estos patrones, pensamientos, recuerdos y para poder servir al Señor de manera santa, piadosa, justa, sobria. Y en último lugar, hermanos, cada uno de nosotros, hermanos, cuando veamos a Cristo, la Biblia dice que todo va a ser arrojado a sus pies, a los pies del Señor Jesucristo. Yo quisiera llevar bastante, no para mi gloria, sino para arrojarlo al Señor, darlo a Él, porque Él es quien merece toda la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Según de Tesalonicenses 1, 11 al 12 dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios
y del Señor Jesucristo. Ahí está. Glorifiquemos a nuestro Señor con nuestras vidas, hermano. No la uses para jugar con el pecado. Glorifica al Señor con tu vida, con tus dones, con tus talentos, con tu servicio. Glorifica al Señor. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por ayudarnos a entender que sin tu gracia no somos nada. Gracias por ayudarnos a entender, Señor, que si no fuera porque nuestro corazón ha sido transformado, cambiado en uno nuevo, Señor, sería imposible dar pasos de crecimiento y madurez. Padre, necesitamos de tu gracia para que nos ayudes a seguir caminando y ejerciendo la santidad en nuestra vida en todas las áreas, Señor. Ayúdanos a ser santos, Señor, porque tú eres santo. En el nombre de Jesús. Amén.